Bien, comencemos con la definición de los ángulos. Para comenzar, el ángulo agudo son todos los ángulos que miden menos de 90 grados. El ángulo recto son todos aquellos que miden 90 grados. El ángulo obtuso son los ángulos que miden más de 90 grados pero menos de 180. El ángulo llano o lineal son aquellos que miden 80 grados. El ángulo convexo son los ángulos que miden menos de 180 grados, mientras que el ángulo cóncavo son los ángulos que miden más de 180 grados. El nombre de ángulo perigonal lo obtienen los ángulos que miden 360 grados. Un punto en común, es decir, que en ningún momento se cortan entre sí. Otra definición de estas es que son aquellas que tienen la misma inclinación. Si por lo contrario en algún momento estas rectas se llegan a cortar en algún punto, se le conoce como recta oblicua. Cuando la recta llega a formar un ángulo recto, es una recta perpendicular. Rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares. Cuando tenemos un par de rectas paralelas y una oblicua a estas, se forman 8 ángulos, a los cuales les diremos ángulos interiores y ángulos exteriores. Los ángulos interiores son aquellos que se forman en el interior, o sea, adentro de cada recta, y los ángulos exteriores, que son los que se forman afuera de cada recta. Bien, ahora veremos algunos ejemplos de rectas y ángulos. Por ejemplo, nos hacen dos preguntas. ¿Cuánto mide el ángulo C y qué tipo de triángulo es? Debemos de saber que la suma de los ángulos de un triángulo son de 180 grados. Aquí pues obviamente sumamos 60 más 60 nos da 120 grados. Para llegar a los 180 nos hacen falta 60 grados, así que este ángulo mide 60 grados. Listo, ya sabemos el ángulo de C. Ahora debemos de saber qué tipo de triángulo es. Como sabemos, cada ángulo mide 60 grados. Así que tienen la misma medida. Eso quiere decir que este es un triángulo equilátero. Aquí nos damos cuenta que nos dan el conocimiento de 3 ángulos, que son este y este. Bien, para saber cuánto miden estos 3 ángulos, debemos de saber que son ángulos correspondientes, que quiere decir que miden lo mismo. Por ejemplo, este ángulo mide lo mismo que este ángulo. Este ángulo mide lo mismo y este ángulo mide lo mismo. Así fácilmente sabremos cuánto mide el ángulo A, B y C. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí vemos que hay 2 triángulos formando un rectángulo. Aquí obviamente este ángulo mide 90 grados, ya que es un ángulo correspondiente. Este ángulo mide lo mismo que este de acá, mide 62, y este de acá mide lo mismo que este, que mide 28, sí, porque es un triángulo semejante. Estas son 4 rectas. Para saber cuáles son perpendiculares, debemos de saber que las rectas perpendiculares son las que nunca se cruzan. Así que esta con esta se cruzan en un punto. Y esta con esta se cruzan en un punto. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Entonces las que son rectas perpendiculares son esta con esta y esta con esta, porque nunca se cruzan en un mismo punto. Y podemos saber que este ángulo es correspondiente a este otro ángulo. Y eso sería todo. Muchas gracias.